La sombra del trono. El sol nacía sobre el horizonte del Nilo con la misma solemnidad con la que lo había hecho durante milenios. La arena dorada se extendía hasta perderse en un horizonte sagrado, y entre el resplandor del amanecer, las pirámides se erguían como testigos de un secreto que los siglos jamás lograron borrar. Detrás del esplendor del faraón, del oro, de los desfiles triunfales y de los himnos al dios Ra, existía otro poder, invisible, pero absoluto. Un poder que no necesitaba coronas, ni espadas, ni ejércitos, porque gobernaba desde la mente, desde el miedo y desde la fe. Los sacerdotes del antiguo Egipto no eran simples guardianes de templos ni mediadores con los dioses. Eran los verdaderos arquitectos del reino, hombres envueltos en lino blanco y silencio, capaces de dictar el destino de una civilización entera. Detrás del rostro divinizado del faraón, sus manos movían los hilos del poder. Cada decisión, cada guerra, cada ofrenda al más allá pasaba antes por el juicio secreto de los que se autoproclamaban los intérpretes de la voluntad divina. En las profundidades del templo de Amón-Ra, entre columnas grabadas con jeroglíficos que hablaban del cielo y del inframundo, los sacerdotes realizaban rituales prohibidos para los ojos del pueblo. Allí, entre el incienso y los cánticos, se decidía quién viviría y quién moriría, quién ascendería al trono y quién sería borrado del tiempo. Los faraones podían gobernar Egipto, pero los sacerdotes gobernaban al faraón. A diferencia de los reyes, cuya gloria era efímera y dependía del aplauso del pueblo, los sacerdotes poseían un dominio más profundo, el del alma. Conocían los secretos de la muerte, del renacimiento, de la alquimia del espíritu. Eran los custodios de un saber que venía de antes del tiempo, de una ciencia espiritual que mezclaba astronomía, geometría sagrada y manipulación energética. Según antiguos papiros, el sumo sacerdote de Amón era capaz de influir en la mente del faraón durante el sueño, guiando sus decisiones a través de visiones e ilusiones creadas en los templos del silencio. Detrás de cada trono se alzaba una sombra, y esa sombra tenía nombre. Se llamaba la Casa de la Vida, el enigmático recinto donde los sacerdotes escribas conservaban los conocimientos prohibidos, los ritos de resurrección, las fórmulas de dominio sobre la conciencia, los mapas del alma. Nadie que no perteneciera a esa hermandad tenía acceso a ellos, y quien osaba profanar sus secretos desaparecía sin dejar rastro. Los sacerdotes no servían al faraón, servían a algo mucho más grande, el orden cósmico de Maat, el equilibrio entre el caos y la creación. Pero con el tiempo, aquel equilibrio se distorsionó. El poder corrompió incluso a los sabios, y lo que antes era devoción se convirtió en manipulación. Así nació el Egipto oculto, un reino dentro del reino, donde la religión se transformó en política y el conocimiento se volvió instrumento de control. En los muros de Karnak todavía se pueden leer inscripciones que parecen advertirnos: quien comprenda el secreto de los dioses controlará el corazón de los hombres. Los sacerdotes egipcios lo sabían y usaron ese poder para moldear el pensamiento de todo un imperio. El faraón era un dios para el pueblo, pero un instrumento para ellos. Desde su nacimiento hasta su muerte, su vida estaba entrelazada con los rituales del templo. Desde las coronaciones hasta las batallas, cada acto era cuidadosamente calculado para servir a un propósito superior, o más bien oculto. Se dice que antes de cada campaña militar, el faraón debía pasar una noche entera en el templo de Amón, rodeado de sacerdotes que recitaban encantamientos durante horas. Cuando el amanecer llegaba, el monarca despertaba convencido de haber recibido órdenes divinas. Lo que nunca supo
es que esas revelaciones eran inducidas por los sacerdotes mediante el uso de sonidos, hierbas y símbolos sagrados diseñados para alterar la mente. La guerra, el poder y la fe eran una sola maquinaria, y los verdaderos ingenieros estaban escondidos tras los muros de piedra. Las tumbas, las pirámides y los templos aún guardan rastros de este dominio invisible. En cada símbolo, en cada ojo de Horus tallado, en cada inscripción del libro de los muertos, hay mensajes que solo los iniciados podían leer. No eran simples decoraciones, eran fórmulas de control energético y mental. Fórmulas que, según algunos egiptólogos no ortodoxos, fueron heredadas de una civilización anterior a Egipto mismo. El pueblo adoraba al faraón, pero temía a los sacerdotes, porque sabían que detrás de sus rostros serenos se escondía un poder que no se podía mirar a los ojos. Un poder que no necesitaba del ejército para destruirte, sino de una sola palabra susurrada en los oídos del rey. Y mientras las arenas del desierto devoraban las dinastías, los sacerdotes permanecían, inmutables, silenciosos, inmortales. Porque mientras el pueblo veneraba la carne, ellos adoraban el espíritu. Y el espíritu, cuando se comprende, no muere nunca. Y si los verdaderos faraones nunca llevaron corona, y si los templos fueron en realidad laboratorios de control mental y energético. Suscríbete si sientes que la historia oficial nunca te ha contado la verdad completa. El nacimiento del poder sagrado y la casta de Amón. Todo comenzó mucho antes de que los faraones levantaran sus tronos de oro sobre las arenas del Nilo. En los albores de Egipto, cuando los primeros reyes aún eran considerados intermediarios entre el cielo y la tierra, una nueva casta emergió desde los templos. Los sacerdotes del dios Amón eran los guardianes de una sabiduría heredada de los tiempos predinásticos, cuando los hombres aún decían hablar con los dioses cara a cara. Su misión, en apariencia, era mantener el equilibrio cósmico. Pero detrás de ese propósito sagrado se escondía una intención más humana y peligrosa: perpetuar el poder sobre las mentes y los corazones. El clero de Amón nació en Tebas y con el paso de los siglos se convirtió en la institución más poderosa de Egipto. En los templos monumentales, entre columnas gigantes y recintos ocultos, se gestaba una forma de autoridad que ningún ejército podía desafiar. Su fuerza no provenía del metal, sino del misterio. Eran los dueños del conocimiento. Sabían leer las estrellas, predecir las crecidas del Nilo, curar con plantas, manipular los sueños y las emociones. Conocían la anatomía del cuerpo, pero también la del alma. Y eso les otorgaba un dominio total sobre el pueblo y sobre el faraón. Para el hombre común, el templo era un lugar de ofrenda. Para los iniciados, era una máquina espiritual. Cada piedra, cada sala, cada jeroglífico estaba diseñado con precisión matemática para canalizar la energía del universo. En el corazón de esos templos se celebraban ceremonias de iniciación que los profanos nunca verían. Allí, los sacerdotes eran sometidos a pruebas de silencio, ayuno y aislamiento para despertar lo que llamaban el ojo interior, la capacidad de ver más allá de lo visible. Aquellos que alcanzaban ese estado eran admitidos en la jerarquía de Amón, y su palabra valía tanto como la de los dioses. La figura del faraón, considerado hijo de Ra, dependía completamente de ellos. Desde su nacimiento era rodeado por sacerdotes que vigilaban su educación, sus sueños, sus pensamientos. Se le enseñaba que su poder provenía de los dioses, pero esos dioses hablaban únicamente a través del clero. Así, el monarca era moldeado desde niño para ser una marioneta glorificada, una imagen viva de la divinidad controlada por los verdaderos amos del reino. Durante el Imperio Nuevo, el templo de Karnak acumuló una riqueza comparable e incluso superior a la de la corona.
Miles de esclavos, tierras, caravanas, joyas y ofrendas fluían hacia sus cámaras interiores. Mientras el pueblo creía servir a los dioses, en realidad servía a los sacerdotes. Estos administraban no solo la fe, sino también la economía, la justicia y la política. Nadie podía ascender sin su aprobación, y nadie podía desafiar su palabra sin arriesgar la eternidad de su alma. En los textos hallados en Luxor y Edfu se menciona una práctica inquietante, el oráculo del trono. Antes de tomar cualquier decisión importante, el faraón debía consultar a los sacerdotes, quienes, mediante rituales de trance, escuchaban la voz de Amón. El mensaje era interpretado en un lenguaje simbólico que solo ellos entendían. Así, el destino del imperio dependía de sus interpretaciones, manipuladas a conveniencia para mantener el equilibrio de poder. Con el tiempo, los sacerdotes se volvieron tan influyentes que los faraones comenzaron a temerlos. Algunos intentaron desafiarlos, como Akenatón, el faraón hereje que cerró los templos de Amón y proclamó la adoración exclusiva al dios solar Atón. Pero su revolución duró poco. Tras su muerte, el clero recuperó el control y borró casi todo rastro de su existencia. Las estatuas de Akenatón fueron destruidas, su nombre eliminado de los muros y su linaje condenado al olvido. Era una advertencia silenciosa. Ningún hombre, ni siquiera un rey divino, podía desafiar a los sacerdotes del dios oculto. La religión era su arma más sutil. No imponían por la fuerza, sino por el miedo al castigo eterno. Los sacerdotes sabían que el hombre teme más a la oscuridad del alma que a la muerte física. Por eso controlaban las ceremonias funerarias, los rituales de embalsamamiento y las fórmulas que garantizaban la vida eterna. Solo ellos conocían las palabras sagradas que abrían las puertas del más allá. Sin su bendición, el espíritu quedaba condenado a vagar para siempre entre las sombras. El alma del faraón dependía de su permiso. Y no solo eso, los sacerdotes también eran astrónomos y matemáticos. Su conocimiento del cosmos les permitía predecir eclipses, lluvias y cambios de estación con una precisión casi sobrenatural. Para el pueblo, eso era magia. Para los sacerdotes, era poder. Cuanto más inexplicable era su conocimiento, más profundo era el control. Cada predicción acertada fortalecía su autoridad, reforzando la creencia de que Amón hablaba a través de ellos. En las profundidades del templo existía una jerarquía tan compleja como invisible. En la cima, el sumo sacerdote de Amón, considerado el segundo faraón. Por debajo, los sacerdotes de rango medio, los escribas sagrados, los intérpretes de sueños y los guardianes del libro de la vida, un texto prohibido que contenía fórmulas de creación, manipulación de energía y resurrección espiritual. Nadie fuera del templo podía leerlo, y su contenido era transmitido solo por palabra entre los iniciados más antiguos. Así, lo que comenzó como una hermandad de sabios terminó transformándose en una maquinaria de control espiritual y político. Egipto se convirtió en un escenario donde el poder visible del faraón era solo la máscara de un dominio invisible. Un dominio que sobreviviría a dinastías, guerras y siglos, porque su fuerza no residía en la materia, sino en el alma humana. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes que hay más en la historia de Egipto de lo que los libros permiten ver. Suscríbete y sigue descendiendo conmigo en esta línea de arena y misterio, donde los dioses hablan en silencio y los hombres obedecen sin entender por qué. Los secretos mentales del templo y la manipulación del espíritu del faraón. En el corazón de los templos egipcios, no solo se adoraba a los dioses, se experimentaba con la mente humana. Las paredes del templo de Luxor, los pasillos subterráneos de Dendera y los recintos ocultos de Karnak no eran simples santuarios religiosos, sino verdaderas cámaras de transformación psicológica.
Los sacerdotes habían descubierto un conocimiento ancestral que les permitía influir en la conciencia, alterar la percepción y guiar los pensamientos del faraón. Lo llamaban el dominio de la mente divina. A través de rituales complejos, uso de sonidos armónicos, símbolos y vapores de resinas sagradas, los sacerdotes creaban estados alterados de conciencia. Era en esos estados donde afirmaban comunicarse con los dioses, pero en realidad estaban moldeando la mente del monarca y de quienes asistían a los rituales. En el centro del templo, en una cámara perfectamente diseñada para amplificar el sonido, los cantos de los sacerdotes producían vibraciones que resonaban en el cuerpo, induciendo una sensación de trance. El faraón, rodeado de humo de incienso y figuras de oro, era llevado a un punto donde ya no podía distinguir entre una revelación divina y una sugestión cuidadosamente implantada. Los textos hallados en los muros de Edfú hablan de un ritual llamado la apertura del corazón. Allí, los sacerdotes colocaban sobre el pecho del faraón una piedra verde tallada con el ojo de Horus, símbolo de la visión interior. A través de cantos y fórmulas secretas, decían abrir su espíritu a la sabiduría de los dioses. Pero algunos papiros fragmentados, encontrados en Abidos, sugieren otra interpretación. Aquel ritual servía para sincronizar la mente del faraón con las órdenes del sumo sacerdote, estableciendo un vínculo hipnótico, casi telepático. Era un sistema de control basado en la sugestión y la repetición. El faraón terminaba creyendo que sus decisiones provenían de su propia inspiración, cuando en realidad eran el eco de voces que resonaban desde el templo. La manipulación no se limitaba al monarca. Los sacerdotes entendían que el poder verdadero se mantiene cuando se domina la mente colectiva. Por eso, los templos eran escenarios de ceremonias públicas cuidadosamente diseñadas. El pueblo veía al faraón ofrendar ante los dioses, mientras los sacerdotes recitaban palabras incomprensibles. El sonido, el ritmo, la luz del fuego y el incienso creaban un ambiente de fascinación que mantenía a la multitud en un estado emocional de reverencia. Nadie cuestionaba, todos obedecían. Aquello no era solo religión, era psicología primitiva, control social, ingeniería emocional. Los jeroglíficos del Libro de los Muertos contienen símbolos que, más allá de su aspecto artístico, poseen una estructura que estimula regiones específicas del cerebro. Algunos investigadores modernos han notado que las formas de las letras, repetidas en patrones geométricos, generan sensaciones de orden, paz o incluso sumisión en quien las observa prolongadamente. Los sacerdotes lo sabían. Sabían cómo usar la luz del amanecer para que los rayos del sol incidieran justo sobre los jeroglíficos durante los rituales, creando una experiencia visual hipnótica. Cada ceremonia era un acto de sugestión masiva. El faraón, el pueblo y los mismos sacerdotes menores quedaban envueltos en un tejido de creencias y emociones. En ese estado, cualquier orden del sumo sacerdote era considerada mandato divino. Ninguna decisión se tomaba sin que antes fuera moldeada por el ritual. Ninguna palabra era pronunciada sin que antes se repitiera en la mente del clero. En los archivos ocultos de la Casa de la Vida, los sacerdotes escribas guardaban lo que hoy podríamos llamar tratados de psicología espiritual. Describían cómo inducir sueños lúcidos, cómo usar símbolos para influir en los pensamientos, cómo proyectar la voz de manera que penetre en el subconsciente. Algunos papiros incluso relatan experimentos con el sonido y la frecuencia. Los sacerdotes utilizaban flautas y tambores afinados en escalas específicas que coincidían con la vibración natural del cuerpo humano. Con ellas podían provocar calma, éxtasis o sumisión.
Los templos eran más que piedra y silencio, eran laboratorios del alma. En ellos se practicaba lo que luego las civilizaciones modernas llamarían meditación, hipnosis y sugestionamiento colectivo. Pero su propósito no era la libertad interior, sino el control. El faraón era el primer experimento. Su fe se convertía en la herramienta perfecta para someterlo. Si creía que los dioses hablaban a través del sumo sacerdote, jamás desobedecería. Los registros del reinado de Ramsés II revelan que durante las grandes batallas, antes de partir, el faraón pasaba 3 noches en aislamiento ritual. Los sacerdotes le suministraban infusiones de loto azul y mirra, sustancias que inducían visiones. En esas visiones veía a los dioses dándole órdenes, reforzando su sentido de destino. Al despertar, creía que la victoria era inevitable. El ejército marchaba confiado, el pueblo aplaudía y los sacerdotes sonreían en las sombras. Ellos habían comprendido algo esencial: que el poder más duradero no se impone con armas, sino con símbolos. Que quien controla el significado de los sueños, controla también el curso de la historia. Por eso, los templos se construían con precisión matemática. Cada ángulo, cada proporción, cada orientación estelar servía para amplificar la energía del pensamiento. Los sacerdotes decían que el universo es una mente y que el hombre puede ser moldeado como arcilla si se conoce el ritmo de su espíritu. De ese principio nació su dominio. Mientras el faraón se creía dueño del mundo, su mente estaba siendo dirigida por los susurros del clero. Egipto no era una monarquía, sino una teocracia hipnótica. Los sacerdotes habían convertido la fe en una forma de ciencia y la ciencia en una forma de dominio. Suscríbete si sientes que hay fuerzas invisibles que aún hoy siguen guiando las decisiones del poder. El legado oculto de los iniciados y la rebelión del conocimiento prohibido. Cuando los muros del templo comenzaron a agrietarse y las dinastías se desvanecieron entre guerras y saqueos, el poder visible del faraón se extinguió. Pero el verdadero dominio, aquel que no dependía del trono ni de las coronas, sobrevivió. Los sacerdotes lo habían previsto. Ellos sabían que todo imperio es efímero, pero que el conocimiento, cuando se esconde en los lugares correctos, puede atravesar los milenios. Así nació el Egipto oculto, una red de sabiduría secreta que sobrevivió a la caída de los reinos y se dispersó entre los iniciados. Muchos de los manuscritos sagrados, los mapas de las estrellas, los tratados sobre el alma y la energía, fueron trasladados en secreto antes de las invasiones persas y griegas. Se cuenta que los sacerdotes de Amón y Tot se reunieron por última vez en una ceremonia silenciosa en la que juraron preservar los misterios hasta que el hombre vuelva a recordar su origen divino. Sellaron los textos en cámaras subterráneas, bajo templos que el tiempo aún no ha revelado. Algunos dicen que parte de ese legado fue llevado hacia el sur, a Nubia y Abisinia. Otros, que cruzó el Mediterráneo y sembró las raíces de las escuelas pitagóricas y herméticas. Los egipcios creían que la palabra tenía poder, que el conocimiento, una vez pronunciado, podía alterar la realidad. Por eso, los textos más poderosos no se escribían con tinta, sino con símbolos vibratorios. Eran grabados en piedra, no solo para durar, sino para resonar. Cada jeroglífico era una llave energética. Leerlo sin la iniciación correcta podía enloquecer a quien lo intentara. El saber no estaba hecho para todos, solo para los que habían muerto y renacido en el templo interior. El sistema sacerdotal no se destruyó con las guerras, cambió de forma. Pasó de las manos visibles de los sumos sacerdotes a las sociedades secretas, los alquimistas, los guardianes del conocimiento oculto. Algunos historiadores afirman que cuando Alejandro Magno conquistó Egipto,
fue recibido por un grupo de sabios que lo proclamaron hijo de Amón. No era una ceremonia política, sino un reconocimiento ritual. Le estaban transfiriendo un símbolo de poder ancestral, una continuidad del linaje sagrado. Con la llegada de los griegos, el templo se convirtió en escuela. Los sacerdotes, conscientes de la inevitable transformación del mundo, comenzaron a enseñar a los extranjeros algunos fragmentos de su saber. Así nacieron los misterios de Alejandría, la cuna de la alquimia, la astrología y la filosofía esotérica. Detrás de cada filósofo griego había ecos de Egipto. Pitágoras, Platón y Hermes Trismegisto fueron herederos de esa tradición velada. Ellos comprendieron que los sacerdotes de Amón no solo habían dominado la mente del faraón, sino que habían descifrado la estructura oculta del universo. Pero con el conocimiento vino la rebelión. Algunos iniciados comenzaron a cuestionar el propósito del silencio. ¿Por qué ocultar la verdad? ¿Por qué mantener al pueblo en la ignorancia mientras unos pocos manejaban las llaves del espíritu? Fue entonces cuando nació una grieta dentro de la hermandad. Los que deseaban liberar el saber fueron perseguidos, condenados al exilio o eliminados en el silencio de la noche. Se les llamó traidores, pero el tiempo los recordaría como los primeros portadores de la llama prohibida. De esa ruptura surgieron los gnósticos, los místicos, que proclamaban que la divinidad no está en los templos, sino en el interior del ser humano, que ningún sacerdote puede interponerse entre el hombre y el conocimiento. Ellos afirmaban que el faraón solo era una metáfora, una representación del alma prisionera, manipulada por el ego y por las instituciones del poder espiritual. Aquella herejía se extendió como fuego entre los pueblos conquistados, y siglos después sus ecos resonarían en las enseñanzas del cristianismo primitivo y en los textos apócrifos. Los templos de Egipto se convirtieron entonces en ruinas sagradas, guardianas del silencio, pero su mensaje no se perdió. En los subterráneos de Saqqara y en los corredores olvidados de Abidos, arqueólogos modernos han encontrado inscripciones que mencionan la Hermandad del Sol Oscuro, un grupo de sacerdotes que juró permanecer oculto hasta el retorno de una nueva era de conciencia. Nadie sabe si aún existen, pero las leyendas aseguran que sus descendientes continúan transmitiendo fragmentos del conocimiento original, disfrazado bajo nuevas formas de religión, ciencia y poder político. El control mental y espiritual que una vez se ejerció sobre el faraón no desapareció, solo cambió de nombre. En las cortes romanas, en las órdenes secretas medievales, en los templos del Renacimiento, y hasta en las estructuras del poder moderno, persiste la misma arquitectura invisible, la manipulación de la fe, el dominio del símbolo y la programación del alma colectiva. La rebelión del conocimiento prohibido nunca terminó. Cada época tiene su propia forma de ocultar la verdad, a veces bajo la ciencia, a veces bajo la religión, a veces bajo la distracción. Lo cierto es que las mismas fórmulas de sugestión que los sacerdotes de Amón empleaban hace miles de años siguen siendo utilizadas hoy. Repetición, símbolos, rituales, sonidos, imágenes. El control no necesita cadenas cuando las mentes ya están condicionadas. Y sin embargo, entre las ruinas del tiempo, algunos siguen buscando las llaves del despertar. Los llaman soñadores, herejes o locos. Pero quizás son los herederos del verdadero Egipto, aquel que no dependía del oro ni del trono, sino del conocimiento interior. Porque el poder de los sacerdotes no residía en los templos ni en las ceremonias, sino en algo mucho más profundo: el dominio de la atención humana. Ellos sabían que quien controla la atención, controla la realidad. Y en ese misterio, en esa sutil frontera entre lo que vemos y lo que creemos, aún hoy se juega la verdadera batalla del alma. El eco del antiguo poder,
y la advertencia del despertar. A veces el desierto parece hablar. Sus vientos recorren las ruinas de los templos como si susurraran nombres olvidados, como si recordaran un tiempo en que la tierra entera respondía al poder de una palabra. Cuando la noche cae sobre Luxor y la luna dibuja sombras sobre los jeroglíficos, es fácil imaginar que las piedras respiran, que las columnas son columnas de memoria y que los dioses que alguna vez gobernaron Egipto no murieron. Solo cambiaron de forma. Las arenas del tiempo sepultaron los tronos, las coronas y los ejércitos. Pero no pudieron enterrar el eco de aquello que realmente gobernó el imperio, el conocimiento del alma humana. Los sacerdotes de Amón comprendieron una verdad que pocos hoy se atreven a mirar de frente, que los hombres no son dominados con cadenas, sino con ideas, que la fe, cuando se manipula, se convierte en el arma más poderosa del mundo. Ese principio sigue vivo, aunque lo llamemos con otros nombres. Hoy ya no se pronuncian los himnos de Ra, ni se encienden antorchas en los templos, pero el control del pensamiento continúa operando en otros escenarios. Lo que antes era religión, ahora se disfraza de información, de entretenimiento, de ciencia irrefutable o de dogma político. Y las masas, igual que el pueblo del Nilo, siguen adorando a faraones invisibles, creyendo que son libres mientras repiten lo que otros sembraron en su mente. El eco de Egipto no está solo en sus pirámides, sino en la estructura misma del poder moderno, en la forma en que se construye la autoridad, en los símbolos que repetimos sin entender, en las instituciones que prometen verdad mientras ocultan lo esencial. Que el verdadero templo está dentro de nosotros. Durante siglos, los descendientes de los antiguos sacerdotes, reales o simbólicos, conservaron su influencia a través del conocimiento. Se infiltraron en la filosofía, en la religión, en la política y en la ciencia. El hermetismo, el gnosticismo, la alquimia y la masonería son ecos de ese mismo impulso. Preservar la sabiduría del dominio mental, pero también protegerla de quienes la usarían para someter. El problema es que el conocimiento, una vez encerrado, siempre atrae a quienes desean robarlo. Hay quienes dicen que los antiguos rituales de sincronización aún existen, que ciertas ceremonias, adaptadas a tiempos modernos, siguen practicándose en lugares donde el poder se concentra. Que los templos ya no son de piedra, sino de pantallas, de palabras, de imágenes que hipnotizan igual que los cánticos antiguos. Si es así, entonces Egipto nunca desapareció, solo evolucionó. En las excavaciones de Saqqara, algunos arqueólogos reportaron haber encontrado cámaras ocultas con inscripciones que parecían advertencias. El que despierte verá los ojos de los dioses detrás del hombre. Tal vez ese mensaje no era una amenaza, sino una llamada, porque el verdadero enemigo de todo imperio es la conciencia. Quien recuerda su poder interior no puede ser manipulado. Quien reconoce su divinidad deja de necesitar intermediarios. Esa fue la enseñanza que los sacerdotes intentaron mantener oculta y que los iniciados del conocimiento prohibido trataron de liberar. Que dentro de cada ser humano hay un faraón dormido, un dios prisionero esperando despertar. Y que mientras no se despierte, otros seguirán gobernando en su nombre. El control espiritual que alguna vez dominó a los faraones se trasladó a las multitudes. Ya no es necesario un trono ni un templo, basta una idea repetida 1000 veces. Los mismos principios de sugestión, símbolo y fe siguen activos. La historia cambia, pero la estructura del poder permanece. Y el eco del antiguo Egipto resuena en cada sistema que promete luz mientras encierra en sombras. Sin embargo, hay algo que los sacerdotes no pudieron prever, que el conocimiento, incluso oculto, deja rastros.
que cada generación produce sus propios buscadores, sus propios herejes, sus propios despertadores de almas. Cada vez que un ser humano cuestiona, que se detiene ante la versión oficial y se atreve a preguntar ¿por qué?, el velo se rasga un poco más. Tal vez los templos no se construyeron solo para encerrar secretos, sino también para dejar pistas. Tal vez las pirámides no son tumbas, sino espejos del cielo, mensajes tallados para quien recuerde cómo mirar. Porque si la conciencia es eterna, entonces nada se pierde, solo espera ser recordado. Egipto no fue solo una civilización, fue un espejo del alma humana, un laboratorio de la mente, una metáfora de nuestro propio poder interior. Los sacerdotes que controlaban al faraón no fueron demonios, sino guardianes de una verdad peligrosa, que el conocimiento sin sabiduría se convierte en tiranía, y que todo imperio, por más sagrado que parezca, se derrumba cuando los hombres dejan de creer en su propio poder. Quizás la verdadera advertencia de Egipto no era temer a los dioses, sino recordar que nosotros los creamos, que el faraón y el sacerdote, la luz y la sombra, siempre fueron dos rostros de una misma mente, y que la liberación llega cuando comprendemos que el poder nunca estuvo afuera, sino dentro de nosotros. Así, cuando el desierto vuelve a callar y la luna se alza sobre los templos dormidos, el eco del antiguo poder susurra una última enseñanza: despierta, porque si no gobiernas tu mente, alguien más lo hará por ti. Suscríbete si sientes que hay verdades que la historia aún no se atreve a revelar.